La naturaleza humana muestra una profunda consistencia que permite devolverse décadas y a veces hasta siglos para encontrar en el pasado una guía para navegar el presente. Pero una mirada a las crisis económicas de las últimas décadas revela algo interesante e inesperado, y es que esta crisis podría ser como ninguna otra que hayamos visto antes. Estados Unidos ha sufrido 12 recesiones después de la Segunda Guerra Mundial, y cada una de ellas ha tenido características únicas, pero algo en común, que ha sido el aumento del desempleo y la caída de la economía. En la actualidad, aunque se está dando una contracción de la economía, también está cayendo el desempleo, que se ubicó en el 3.6% en junio, uno de sus niveles más bajos de la historia. Esto ha planteado una seria pregunta, y es si el desempleo está bajando, ¿realmente se dará una crisis? Y si lo hace, ¿qué naturaleza podría tener, considerando que la economía está respaldada por un mercado laboral fuerte? No es difícil entender por qué se genera esta confusión. Si el desempleo aumenta, entonces habrá menos demanda, las empresas venderán menos, invertirán menos en crecimiento y dejarán de contratar e incluso despedirán personas, profundizando el ciclo. Pero si el mercado laboral es estable, ¿por qué habría de caer el primer dominó, que en una crisis siempre es el consumidor? Pues es precisamente lo que está ocurriendo, y el ciclo se está llevando a cabo a pesar del desempleo bajo, porque la inflación está provocando un menor consumo por la pérdida de poder adquisitivo que le está generando a las personas. Incluso si tener una menor capacidad de consumo no es tan grave como la de no tener ingresos por un desempleo creciente, los consumidores están pasando por un momento suficientemente difícil para que cada vez más empresarios, inversionistas y hasta el presidente de la Reserva Federal consideren una recesión como una gran posibilidad. Y una mirada a lo que viene sucediendo en el mercado laboral mostraría que aunque el desempleo está bajando, no está actuando como un indicador de fortaleza económica como en el pasado. En primer lugar, porque la caída en el desempleo se debe en gran medida a que muchas personas están dejando de buscar empleo y están saliendo del mercado laboral. Algunos de ellos son los baby boomers, la generación que apareció después de la Segunda Guerra Mundial y que está alcanzando la edad de jubilación. Otros porque reciben algún tipo de beneficio que les permite sostenerse sin trabajar. En segundo lugar, porque muchos de los empleos disponibles no se ajustan a las personas en capacidad de trabajar, sea por su naturaleza, horario, salario o por el conocimiento técnico requerido, generando que muchas empresas no puedan llenar sus vacantes y operen normalmente. Un problema estructural serio y de largo plazo que se ha profundizado en los últimos años. Y en tercer lugar, porque las dificultades para encontrar trabajadores están provocando que las empresas estén dispuestas a recortar gastos en cualquier otra área menos en los empleos, por un miedo muy justificado a no poder llenar las vacantes más adelante y descarten casi por completo la posibilidad de despedir empleados. Es así como este nivel de desempleo bajo no implica que las personas tengan buenos ingresos, y por el contrario, los consumidores están viviendo un fuerte deterioro de sus finanzas, con sus niveles de ahorros cayendo de manera acelerada y quedando solo 2 meses para que alcancen el mínimo de su historia, según ha planteado Michael Burry. Esto aceleraría la adquisición de deuda, como viene sucediendo con las tarjetas de crédito, que se mantienen cerca de máximos históricos y crea unas bombas de tiempo que estallarán en el corto plazo si nada extraordinario ocurre que reverse la tendencia, dándole la razón a quienes afirman que no va a venir una crisis, sino que ya hay una crisis, así el gobierno de Estados Unidos en cabeza de Joe Biden la niegue. Esto también demuestra que los consumidores en general están gastando más de lo que ingresan, tal vez intentando mantener su estilo de vida a pesar de la inflación, y gracias a esto se ha podido sostener el crecimiento de algunas empresas, pero sobra decir que es un crecimiento poco sostenible. Porque cuando una persona gasta más de lo que debe y ya no tiene ahorros para soportar ese déficit, entonces debe recurrir a deuda que le genera intereses que profundizan su déficit y lo obliga a aumentar aún más su deuda, entrando en un círculo vicioso. Y en un modelo en donde el consumidor es el primer dominó en caer, el segundo es el sistema financiero, en cabeza de los mercados financieros y bancos. Los primeros se anticipan a lo que en el agregado los inversionistas consideran más probable que suceda, y durante el año los principales índices han continuado las caídas que iniciaron en el 2021, con el Standard & Poor's 500 perdiendo el 18%, el Nasdaq el 26%, el Dow Jones el 13% y el Russell 2000 el 20%. Los segundos, vistos a partir de los 4 grandes bancos que controlan cerca de la mitad de los depósitos de Estados Unidos, vienen presentando deterioros en sus números, que se han visto reflejados en los precios de sus acciones. Con el CEO de JP Morgan advirtiendo que una tormenta podría estar por llegar y con los 4 bancos aumentando sus provisiones para el impago de créditos. Y es que si la situación de los consumidores se deteriora, entonces los bancos se encontrarán con que los activos que tienen en sus balances no valen realmente por lo que están contabilizados y se enfrentarán a pérdidas. Esto fue lo que sucedió en el 2007 cuando comenzó la gran recesión, aunque a una escala mucho mayor.
Las personas comenzaron a incumplir con los pagos de sus hipotecas y los bancos que tenían estas hipotecas o una gran cantidad de ellas en los MBS vieron cómo lo que tenían en sus balances valía muchísimo menos de lo esperado. El tercer dominó en este modelo son las empresas del sector real, las cuales hasta el momento han arrojado resultados mixtos, con muchas decepcionando por sus resultados y crecimiento inferior al esperado y la mayoría mostrando deterioro en sus márgenes a causa de la inflación, que se ha visto especialmente reflejada en los costos de transporte, los costos de la deuda por los aumentos en las tasas de interés y por las interrupciones en sus operaciones a causa de las vacantes laborales que no logran llenar, y que los obligan a pagar más y ofrecer más beneficios, además de incurrir en costos para capacitar a las personas y que desarrollen habilidades que les permitan ser productivos en sus puestos de trabajo. Además, las empresas en general están produciendo más de lo que están logrando vender, y los inventarios de los negocios en Estados Unidos están aumentando de manera acelerada, lo que podría deteriorar aún más los márgenes de muchos negocios si más adelante se ven obligados a vender estos inventarios con descuentos. Y los niveles de efectivo altos que tenían muchas empresas y que era una de las principales razones para confiar en la solidez ante las dificultades ha comenzado a decaer. En algunos casos para evitar endeudarse a las nuevas tasas de interés, en otros para aprovechar los retrocesos del mercado y recomprar sus acciones a bajos precios y en otros sencillamente porque están produciendo menos efectivo. Todo esto hace que si finalmente se materializa una crisis sería la primera en la historia reciente en donde los niveles de desempleo son bajos y con perspectivas a mantenerse bajos, porque las empresas están teniendo suficientes problemas para encontrar trabajadores y Estados Unidos acumula más de 11.5 millones de vacantes. Y el modelo planteado aquí es una sobresimplificación de la realidad que sirve más como un mapa que como una forma de predicción. Hay una gran cantidad de variables y no son precisamente independientes, porque una crisis, por ejemplo, podría hacer caer los precios de muchas materias primas y esto verse reflejado en una disminución de la inflación, que le permita a la Reserva Federal ser más mesurada con sus políticas monetarias contractivas. Al igual que los inventarios acumulados podrían llevar a una gran cantidad de descuentos y la rebaja general de precios en muchas áreas, como afirma Michael Burry. Por eso sigo considerando que lo mejor en un escenario tan caótico es cuando se encuentra una buena empresa en un rango de precios razonable hacer dollar cost averaging, comprar de manera periódica y promediar el precio. Si hay una crisis fuerte y el mercado profundiza su caída, mejor, más rentabilidad en la recuperación. Si la crisis no se materializa o no termina siendo particularmente fuerte, entonces igual habría servido para comprar a precios cercanos a mínimos de los últimos meses. Y recuerda que por más fuerte que sea una crisis no es el apocalipsis, y es normal que las economías se contraigan y expandan. De hecho, es así como se generan las mejores oportunidades para los inversionistas. Y la mejor forma de aprovechar estas oportunidades es aprendiendo. Por eso te dejaré un link a través del cual podrás acceder a nuestro curso gratuito y recibir información de nuestros servicios. ¿Y tú, cómo te sientes respecto a esta crisis? ¿Estás optimista de que será leve o pesimista y crees que apenas estamos viendo la punta del iceberg? Me gustaría conocer tu opinión de esta situación. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.